Buenas tardes con todos y con todas, bienvenidos, bienvenidas. Nos falta 1 minuto, 5 en punto, empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión, no lo puedo creer. Estamos acabando. Esta semana tenemos la tercera y cuarta sesión. Estamos esperando que sigan ingresando los colegas y las colegas y en 1 minutito, 5 en punto, empezamos porque tengo la sesión así bien corta. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Margarita, buenas tardes Rocío, José Luis, Yulisa, Rita. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes con todos los colegas. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, colegas, con todos. Buenas tardes, Yulisa. ¿Qué tal? Falta 1 minutito y empezamos. Para empezar a tiempo y terminar a tiempo también. Por respeto a todos los que ingresamos temprano. Estamos en la tercera sesión. Espero que les haya ido bien el viernes en su capacitación de tecnología y cine, que me imagino la habrán disfrutado muchísimo. Ajá, ahí Juliana me pone una manito de que sí, o sea que la han pasado bien, tienen más herramientas para seguir trabajando en nuestro campo de la literatura, comunicación, literatura. Ya ni sé cómo lo denominan ahora, hace tanto tiempo. Ahí está, Yulisa también pone la manito arriba, Junior también ha puesto corazoncito, o sea que la han pasado bien el viernes, muy bien, me alegro muchísimo. Bien, son las 5 en punto de la tarde. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión de la capacitación en competencias literarias que tenemos exactamente hacia plan lector para el nivel de secundaria. El día de hoy yo voy a tomar la palabra en función también a las intervenciones de ustedes. O sea, ustedes siempre tienen trabajo que hacer. Quiero en primer lugar felicitarlos y felicitarlas a todos aquellos maestros y maestras que han enviado ya al correo electrónico sus estrategias con los textos que tenemos en el Drive. Así que voy a ir colgándolos poco a poco. Espero esta noche colgar una parte y mañana terminar de colgar lo que me va llegando. Veo que hay varios. Algunos han trabajado en enlaces directos, lo cual me parece genial, ¿no? En programas específicos que nos permiten hacer mucho más dinámicas las diapositivas y no estar usando PPT, me parece genial, felicito. Además que ahora que están tomando una capacitación en tecnología y en cine, me imagino que van a poder utilizar también todas esas estrategias para las siguientes actividades. Buenas tardes Nidia, buenas tardes con todos y con todas. Bien, en esta tercera sesión, sí, adelante Susi. Buenas tardes. Antes de iniciar, saludarte, Eliana, y un saludo por el Día de la Amistad y el Amor, un saludo a los maestros y maestras justamente por este día, porque el amor no solamente es de pareja, sino también el amor a la profesión, el amor a aquello que cultivamos. Y desearles un gran abrazo a todos, que tengan un lindo día y felicitarles por estar siempre pendientes de las capacitaciones y preocupados por perfeccionarse cada día. Un abrazo a todos ustedes, un saludo de parte de la gerencia, del subgerente y del gerente de educación, y un saludo a ti, Eliana. No quería dejar pasar sin saludar a los maestros, y estoy segura que esta tarde será una bonita tarde de literatura, y también la literatura abarca lo que es el amor y las diferentes formas de concebir el amor. Gracias, Eliana. Gracias a ti, Susi. Feliz día también a ti, a todo el equipo que trabaja junto a ti, que nos permite estar aquí conectados y conectadas. Yo les puse ya un mensajito de saludo desde temprano a los maestros y maestras a través del grupo de WhatsApp, pero reitero también mi saludo, mi agradecimiento, que a pesar de que este sea un día festivo, estamos aquí conectados y conectadas, 54 personas listas para empezar a trabajar, y creo que eso es muy significativo. Como dice Susi, esta profesión nuestra es una profesión netamente de fe, ¿no? Es casi un sacerdocio la profesión de ser educador, porque en realidad son muchos los factores que intervienen para que nosotros estemos aquí conectados, y yo quiero que esta hora 30 que pasamos juntos valga la pena y no digan ustedes, ay, qué aburrimiento tener que estar ahí perdiendo el tiempo y sentir que esto no me aporta, ¿no? Entonces yo quiero que esta hora y 30 que pasamos, así empezamos puntual, terminamos puntual, pero que sea significativa. El día de hoy, como les decía, estamos en la tercera sesión de nuestra capacitación. Somos ya 59 participantes conectados, vamos sumando, vamos subiendo, son las 5
y 4 de la tarde, así que vamos a dar inicio. En esta tercera sesión vamos a trabajar un poco estos puntos fundamentales desde la perspectiva de la literatura, es decir, qué libros creo yo que son recomendables para trabajar en secundaria, pero no solamente para trabajar nosotros dentro de lo que nosotros denominamos un plan lector, sino también qué libros son los que actualmente, digamos, tienen una alta demanda a nivel de libros comerciales, porque existe toda una dinámica de libros no comerciales que encontramos solo en algunas editoriales o en algunas librerías. Y tenemos por otro lado ese plan lector que es, digamos, el plan lector nuestro, el plan lector personal. Como ya hemos venido repitiendo en las 2 sesiones anteriores, no podemos enseñar aquello que nosotros no conocemos. Entonces, como profesores de la especialidad, tenemos que documentarnos siempre, estar actualizándonos siempre y ver qué elementos, qué textos podrían servirnos como herramientas para proponerlas dentro de un plan lector. Recordemos que son nuestros alumnos los que eligen, es cierto, pero eligen en función a lo que nosotros también vamos orientando como lectura. Y además existen textos fundamentales que no podemos dejar de mirar, por lo menos, ¿no?, desde una perspectiva general, si lo queremos así, ¿no?, para que sea parte de lo que nosotros vamos a denominar más adelante la cultura general. Es decir, un chico que termina de estar en el colegio 11 años de su vida debe tener un bagaje cultural, ¿no?, que en este caso a nuestra área le compete el ámbito de la literatura, pero en realidad el bagaje cultural es en todos los aspectos, en todas las áreas, y debería de ser un paso importante y no tener, ¿no?, que recibirlos en la universidad como lo hago yo, que los recibo en el primer ciclo sin competencias comunicativas desarrolladas, y yo digo, Dios mío, ¿qué ha hecho este chico o esta chica 11 años de su vida? Luego, si es que no son más, porque ahora hay que contar el inicial. En mi época no se contaba el inicial, yo fui a la escuela, a escuelita se llamaba antes, no se llamaba inicial, como 2 o 3 años, y lloraba todo el tiempo, o sea que lo que aprendí debe haber sido muy poco. Solo recuerdo a mi profesora que se llamaba Pilar y que siempre me consolaba y me daba corazoncitos ahí para que yo pudiera recuperarme, porque yo no sé por qué, pero yo lloraba. Creo que todo el primer año me la pasé llorando y no hice más cosa que llorar. No entiendo por qué, además. Y luego cuando yo he tenido que ser profesora y me he tocado esos casos, los entiendo perfectamente, ¿no? Pero pasamos 11 años de nuestra vida y eso tendría que ser un paso significativo. No hay vuelta atrás, no se vuelve a vivir la experiencia de la escuela, y creo que es la escuela y somos los profesores de esta especialidad los que tenemos las herramientas fundamentales para ir formando lectores a lo largo de toda la educación, tanto primaria como secundaria, que es nuestro caso, ¿no? Y secundaria mucho más importante, porque ya cuando los recibimos en un primer año de secundaria, los chicos ya tienen un desarrollo de competencias lingüísticas que nos permiten a nosotros seguir trabajando y seguir profundizando en esos 3 niveles de lectura que nos hemos acostumbrado a denominar, y que yo tengo ciertas reticencias, ¿no?, de ese nivel literal, inferencial y crítico, porque en realidad dentro de la gama del nivel inferencial vamos a descubrir que existen otros subniveles, ¿no?, que son tan importantes también, y dentro de la competencia crítica pues viene a formar parte todas estas capacidades que nosotros tratamos de incentivar en el aula. La argumentación es parte fundamental del ser humano. Sucede que no nos hemos acostumbrado a argumentar, y desde los primeros años de nuestra vida se nos corta esa capacidad de crítica e inferencial que tenemos cuando empezamos la etapa de las preguntas. ¿Recuerdan ustedes, y si son papás, mamás o tienen niños en estas edades entre los 3 y los 5 o 6 años, están los niños en esa inquietud de preguntar el por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todo nos suena a nosotros adultos, nos suena tan aburrido, pero esa precisamente es la etapa en la que se inicia la competencia inferencial y la competencia crítica en todos los seres humanos. Es decir, todos los seres humanos venimos con todas esas competencias, solo que algunos las desarrollamos y otros no. Y como ya les había
mencionado también en una de las sesiones anteriores, estas competencias lingüísticas tienen su máximo desarrollo hasta los 25 años. No quiere decir que después de los 25 años entonces ya no puedo argumentar, no, sino que el desarrollo básico de todas las competencias va desde los 0 años hasta los 25 años, y digamos que a los 25 años una persona es un ciudadano, ¿no?, totalmente consciente de ese proceso de ciudadanía, de ese proceso profesional, porque seguramente a los 25 años muchos ya terminaron una carrera, están empezando una etapa laboral o ya tienen años de experiencia en la etapa laboral. Es decir, como que todo este desarrollo de competencias comunicativas llega a su máximo logro en esa edad cronológica, que es también relativa en el sentido de que no todos los seres humanos vamos a desarrollar de la misma manera, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo mi mesa así como una biblioteca andante, porque esto es lo que, digamos, lo que yo he considerado que es lo importante compartir hoy con ustedes. Pondré en el drive de nuestro curso algunas de las carátulas, dudo que tenga tiempo de poner todo esto, pero voy a ir mencionando cómo armo yo los planes lectores que trabajo a veces, ¿no?, con los equipos de profesores que he tenido y que tengo a mi cargo a veces, para, sobre todo cuando queremos hacer énfasis en algunos aspectos. En primer lugar, siempre es recomendable que sean los alumnos los que tengan una cierta cantidad de listas de libros para que ellos puedan escoger. Y si no solamente tener la lista, porque la lista no me dice nada, sino tener la oportunidad de estar en un ambiente como la biblioteca o el aula de clase, donde los chicos puedan disfrutar de una gama de textos que les permita llamar su atención, o que de repente muchos de ellos también pasen desapercibidos. O sea, no es ni un problema ni lo otro. O sea, en realidad es la oportunidad de poder leer diferentes tipos de libros, y esos libros van desde los literarios, desde los de autoayuda, de matemáticas, de ciencias, etc. Es decir, esto es interdisciplinario. Si bien yo me voy a concentrar básicamente en lo literario, no quiero dejar de lado esos otros aspectos interdisciplinarios que sí también ayudan a formar competencias lectoras en nuestros estudiantes. Por lo general, en los últimos años yo me he dedicado a capacitar profesores. Entonces, lo que hago es ayudarles a armar un plan lector que sea coherente con las competencias lingüísticas que tienen sus estudiantes en determinado grado de la secundaria, ¿no? Básicamente, dependiendo del tipo de colegio en el que estemos, ¿no?, y el tipo de estudiantes que tengamos, los profesores tienen ya, ¿no?, una idea de qué es lo que quieren trabajar durante un plan lector de un año. La sesión pasada, uno de nuestros colegas nos decía que según el DCN, los nuevos lineamientos que tenemos, es un libro por mes, creo, o sea, serían un promedio de 10, 12 libros al año, y en realidad eso es muy poco. En los colegios que tienen bachillerato internacional se lee 4 libros por bimestre, eso tomando en cuenta que se lee en 3 o en 4 lenguas en paralelo. Es decir, tenemos 4 libros en español, 4 en francés, 4 en inglés, 4 en italiano, es decir, dependiendo las lenguas que el colegio tenga, ¿no? Por ejemplo, un colegio con bachillerato internacional como el Maturità, que es el colegio italiano, va a tener una lista de plan lector para cada lengua, porque en cada lengua se desarrollan ciertas competencias comunicativas que son necesarias desarrollar en determinados grados, y hay unas listas que, digamos, son las imprescindibles y obligatorias, ¿no?, que van a tener 2 títulos de repente, y los otros 2 títulos, que es para formar los 4 de ese bimestre, se van a dar en función a la selección que tenemos en el aula con los estudiantes, lo que implica que cada grado, digamos, y cada aula de cada grado, porque puede haber en un grado 4 secciones, cada sección está leyendo libros diferentes, que podemos incluso intercambiar entre secciones si es que no tenemos, ¿no?, digamos, la cantidad de textos adecuados, o por lo general muchos compran sus libros, muchos van a la biblioteca, porque las bibliotecas de los colegios también tienen que garantizar el hecho de que haya la cantidad suficiente de textos para poder manejarse como lecturas obligatorias de plan lector, recordemos eso. Por otro lado, nosotros como profesores también tenemos que tener nuestro propio plan lector, si queremos verlo así, si queremos nominarlo así, pero en realidad somos nosotros los que tenemos que ir leyendo mucho para poder tener, digamos, una gama de libros y de textos en todos los géneros, en poesía, en narrativa, en teatro, para poder establecer nuevas listas, ¿no?
Por lo general, no sé cómo sea ahora, yo estoy alejada del ámbito escolar, digamos, del Estado, pero por lo general, hasta donde yo recuerdo, teníamos ciertas editoriales con las que trabajábamos y en función a lo que había publicado en Plan Lector íbamos seleccionando, ¿no? La idea es hacer lo contrario, que no sea que nosotros elijamos los textos o por la editorial o por el autor, sino por los contenidos textuales que estos textos me brindan para poder desarrollar competencias lectoras. Ese es el principio básico para elegir un plan lector. Es decir, yo quiero que sea un plan lector obligatorio, es decir, es formativo y todos los alumnos de esa sección, de ese grado, van a leer ese texto. ¿Por qué? Porque tengo ciertas competencias lingüísticas que necesito desarrollar y que necesito que estos niños, estos chicos vean si es que están en primero y secundaria, segundo, tercero, cuarto, quinto, si es que son de bachillerato, y todos los bachilleratos tienen además su propia estructura y su propia lista obligatoria. Entonces hay libros de lectura en plan lector obligatorio para todos, como hay también unas listas o unos textos, ¿no?, que son, digamos, de lectura de divertimento, de entretenimiento, que tenemos a lo largo de la hora de lectura que solemos tener en algunas escuelas. En algunas escuelas se tiene una hora exclusiva para que todo el mundo lea, pero para que lea libremente. Eso no es plan lector. Entonces, esa es una hora de lectura en la que todos los chicos están leyendo, pero están leyendo lo que quieren leer en ese momento. O sea, quieren leer matemáticas, quieren leer ciencias, quieren leer una novela, quieren leer un cuento, quieren leer lo que quieran leer, ¿no? Y ahora con los medios digitales que tenemos, ¿no?, también todos esos medios digitales, videos, audiolibros y todo lo demás, forman parte de esa lectura, digamos, general, que no forma parte de nuestro plan lector, pero sí de una conciencia lectora que queremos desarrollar en la escuela, ¿ok? Entonces, hablando de ello, aquí voy a mezclar un poco esos textos que a mí me parece que son importantes, que todo profesor tiene que conocer qué está pasando en la realidad literaria de nuestro país. Es decir, estamos hablando de Perú, por lo tanto, nuestro plan lector tiene que tener un porcentaje mayoritario de textos escritos y publicados en el Perú, ¿no? Y eso desde los libros clásicos, es decir, Ricardo Palma, César Vallejo, hasta los autores nuevos y nuestros autores regionales y orales que están involucrados también en esa lista, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el Drive, yo he tratado de ponerles, ustedes habrán visto, a propósito, ¿no?, ciertos textos escritos por escritores de la región de la Libertad, porque esta es la región en la que nos encontramos ahora y tenemos que conocer a esos escritores de nuestra región. Igual pasa con nuestra literatura peruana, qué se está publicando ahora, cuál es lo nuevo y qué textos de esto que se publica, porque somos un país que publica muchísimo. La verdad, el año pandémico del 20, el 21 y han sido años de muchísima producción literaria, y eso es algo que hay que felicitar realmente a los esfuerzos, no solamente de las editoriales, sino a los esfuerzos de los autores independientes que publican sus libros, ¿no? Por lo general en el Perú hay mucha producción, pero esa producción se da gracias a los propios financiamientos de los autores, no de las organizaciones, ni de las universidades, ni de los fondos editoriales. Entonces, esa es una característica que tiene nuestro país. Eso no va a pasar seguramente en otras realidades del mundo, pero en la nuestra pasa. Entonces, como profesores del área, nosotros lo que hacemos, y cuando yo tengo que hacer este proceso, lo que hacemos es un poco mirar qué cosa es lo que hay y qué cosa de eso que hay nuevo publicado podría ser un texto a incorporar al plan lector. Es decir, hacemos un proceso de evaluación de los textos y los leemos antes, los profesores, antes de someterlos al plan lector que ya será elegido por los estudiantes, ¿no? Entonces, no podemos permitir que dentro de un plan lector existan textos que los profesores no hayan leído. O sea, eso en principio no puede pasar. O lo estamos leyendo en el año si es una nueva publicación. Por lo general en los colegios que tienen bachillerato internacional hay un mes para reunirse y hacer todo este proceso de lectura, y vamos intercambiando libros y vamos intercambiando ideas, pero hay que leer todo lo que estamos proponiendo en el año, ¿no? Si bien de repente si es una novela pues de 600, 800 páginas no la vamos a leer en un día,
pero tenemos que ir, ¿no?, haciendo la lectura previa. Pues entonces, si yo tengo una novela de 600 páginas cuyos profesores no han leído y la queremos poner o someter al plan lector para elección de los chicos, lo que tenemos que hacer es ir rotando ese libro a lo largo de los meses y la ponemos para el último bimestre. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque al último bimestre ya todos los profesores habrán podido terminar de leerla, y cuando enfrentemos el texto a los chicos, ya los profesores estaremos preparados con la lectura previa de ese texto, ¿no? Entonces siempre hay que tener esa conciencia. Yo voy a empezar un poco por irles comentando ya ciertos libros que a mí me llaman particularmente mi interés, y que en algunos momentos en estos 2 años pandémicos he sometido a juicio de mis profesores de diversos centros educativos, tanto privados, estatales, parroquiales, con bachillerato, sin bachillerato, que yo creo que son textos recomendables, pero no imprescindibles. Es decir, que para que se vuelva un texto de plan lector tendría que ser un texto imprescindible que hemos seleccionado para leer a lo largo de todo un año, o que forma parte de nuestro plan lector, o de un bimestre o trimestre, dependiendo cómo estemos trabajando. Por ejemplo, a mí me ha gustado muchísimo esta colección que voy a presentarles aquí. Voy a empezar por literatura peruana, luego me voy a ir por la hispanoamericana y voy a terminar en universal. Tengo en mis manos esta colección, que es una linda colección. Yo quiero felicitar a los editores, porque realmente esta es una edición que se titula Rumbo al Bicentenario, colección literaria, ¿no?, ediciones críticas. Es una edición crítica que es tan imprescindible buscar. Los profesores de colegios de bachillerato buscan muchísimo, y de colegios privados buscan muchísimas ediciones críticas que ayude a los chicos a poder realizar sus propios ensayos y ayude también a los propios análisis literarios. ¿Son recomendables las obras con textos críticos? Sí, ampliamente recomendables. También podemos tener aquellos que no tengan un ensayo crítico de presentación, también, por supuesto. Pero, por ejemplo, tengo en mis manos esta colección de Clorinda Mato de Turner, que acaba de salir, publicada por Ediciones M&L. Es una colección del siglo XIX de novelas decimonónicas. Esta edición de M&L ha salido el 2021, es decir, el año pasado. Está coordinada por Miguel Ledesma Aiza. Acá está el coordinador, está impresa acá. Me parece, es una edición bastante corta, tiene el depósito legal, el ISBN, no tiene DOI. Eso implica que, al no tener DOI, implica que no hay una versión digitalizada, ¿ya? Eso es algo importante que tienen ustedes que empezar a manejar. Ya no solo se necesita tener el ISBN y el, ¿cómo se llama?, y el depósito legal de la Biblioteca Nacional, sino hoy en día los textos a nivel académico ya exigen un DOI, es decir, que también haya una versión digitalizada o una forma de conseguir el libro a través de este registro de denominación DOI, así se llama. Si quieren pueden googlear y ahí van a encontrar qué cosa es un DOI y por qué se exige en el ámbito académico de las publicaciones. Entonces, este libro es publicado el año 2021, me parece una linda iniciativa sacar Ave sin nido en una versión que tiene un análisis, un estudio preliminar muy completo, que está hecho aquí, a ver, por Isabel Tausín, ¿no? Y ahí están los criterios con los que se ha manejado esta edición, el por qué reeditar un libro, ¿no?, canónico como este, como Ave sin nido. Después tenemos Herencia, también de la misma autora, de Clorinda Mato de Turner, escritora peruana del siglo XIX, cusqueña. Y tenemos Índole, ¿no? Las tres, ¿no?, son los títulos emblemáticos de esta autora, cuyas ediciones se encontraban prácticamente ya escasas, ¿no?, en todo nuestro país. Entonces el hecho de que haya una reedición, una reimpresión y encima que tengan un estudio crítico, a mí me parece sumamente recomendable. Esto para alumnos de tercero de secundaria en adelante. Igual yo creo que dependiendo el nivel de competencia lectora se podría bajar, por ejemplo, una novela como Índole o como Herencia, y hasta Ave sin nido podría ir tranquilamente también en un segundo de secundaria, dependiendo cómo hemos habituado a nuestros alumnos, a qué ritmo de lectura están acostumbrados. Si están acostumbrados a leer novelas, novelas cortas, novelas amplias, qué nivel de competencias lectoras tienen sus alumnos, eso solamente lo saben
cada uno de ustedes, porque ustedes son los que manejan ese grupo humano y en función a esas competencias lingüísticas que tienen sus estudiantes y esas competencias lectoras que ustedes dicen tienen que alcanzar o deben alcanzar o tenemos problemas de arrastre y necesitamos tener textos que sean accesibles a los chicos, pues hay que ir viendo eso, ¿no? Pero por ejemplo, a mí esta colección me gusta muchísimo, de Clorinda Mato de Turner, publicada en 2021. Hay que felicitar a este editorial porque realmente son muy pocas las editoriales que se arriesgan a este tipo de reediciones y más con estudios críticos de cada una de las novelas, en este caso de Clorinda Mato. Tengo... Sí, Liliana, disculpe. Margarita, dígame. Sí. ¿Cuál era la editorial? Sí, ya M y publicado? L, así se llama. A ver, la acerco ahí a la cámara, es esta. Si quieres puedes tomarlo en pantallazo. Es M y L, Ediciones M y L. Se llama así y es Rumbo al Bicentenario, colección literaria de ediciones críticas del siglo XIX, porque Clorinda pertenece al siglo XIX. Bien, tengo en mis manos esta edición, que es una edición que encontré vía editorial Mesa Redonda. La encontré en una feria de libro, me parece, hace poco, el año pasado, debe haber sido, sí, el año pandémico. Y encontré este texto que a mí me parece ideal para trabajar con chicos desde primero de secundaria hasta quinto de secundaria. Dependiendo el nivel de lectura que tienen nuestros chicos y de competencias lectoras que tienen y de competencias críticas que tienen, creo que podríamos ir trabajando. Estos textos son textos muy sencillos. Marcela Robles es una escritora peruana, es escritora, es dramaturga, es periodista. Este libro, a ver, déjenme ver de qué año es. El título me encanta, me gustaría realmente que te quedaras. Es una selección de cuentos cortos, porque el ámbito de la narrativa es bastante complejo. Si sometemos a los chicos a leer novelas muy grandes, puede que de repente hasta en un año no podamos terminar la novela. Entonces, si queremos entrenar a nuestros chicos en la lectura de textos narrativos, una función fundamental es leer cuentos cortos, porque eso los va a habituar a todos los elementos que tiene el género narrativo y también a habituar su lectura a este tipo de textos, ¿no? Entonces, este libro está publicado por Mesa Redonda, es en realidad del año 2014, yo no lo conocía, pero me gusta mucho lo que dice la contraportada. Dice: la vida es una ficción, una quimera que te otorga la posibilidad de salir de ti mismo para convertirte en personaje o exponer lo mejor o la peor versión de ti mismo, ¿no? Esta es una selección de cuentos y por ahí me gustó. Creo que voy a tratar, ya no es muy grande este cuento, voy a tratar de bajarme uno, de escanearlo para que ustedes lo vean y de repente lo puedan trabajar. Voy a tratar, porque no sé si mi escáner el formato del libro es un poco grande, como pueden ver, pero sus textos son sumamente sencillos. Miren, les voy a leer un parrafito, ¿ya? Este cuento se llama Delivery. El muchacho lo ha visto desde la primera vez que ella entró a la bodega. Ella no ha podido evitar darse cuenta. Él le lleva las compras de su casa 2 veces por semana y en ambos ha crecido secretamente el deseo de que las veces sean más y más, pero la señora Rosa no lo va a permitir, ¿no? Entonces, fíjense, el lenguaje es sencillo. Marcela Robles es una escritora muy conocida en nuestro medio. Ahí tienen una opción para trabajar textos cortos, cuentos cortos, ¿no? Acá tengo un texto que es un texto poético, un texto que me gusta mucho, que se titula Mutilada de mil maneras. Ahí se los estoy presentando. Es un texto de poesía. Yo lo trabajaría como para de tercero, cuarto, quinto. Mutilada de mil maneras, el título me encanta, siempre me gustó mucho este título y va siendo una especie de recuento por la mitología griega, ¿no? Les voy a leer lo que dice la contraportada. Mutilada de mil maneras, de Luisa Cámara Quirós, es una escritora peruana que radica fuera del Perú, radica en Estados Unidos. Es un libro de poesía que forma parte de la colección Elvira Ordóñez. El poemario de Cámara nos invita a revivir las historias de Antígona, Nike, Penélope y otros personajes femeninos de la mitología griega y universal. A través de ellas, desde el siglo XXI, vemos que los mapas y territorios que habitan las mujeres de hoy tienen ecos en el tiempo y lazos que las unen sin siquiera conocerse.
Así las biografías nos remiten a puntos de encuentro entre todas las mujeres de la humanidad desde el inicio de la historia hasta nuestros días. Entonces, si queremos trabajar literatura griega, que es parte de quinto de secundaria, que en otros centros se trabaja mucho antes, se trabaja desde tercero a veces o segundo, tenemos que buscar textos que estén, digamos, cercanos a los chicos, ¿no? Entonces la poesía es un género al que los profesores le huyen mucho. Entonces hay que tratar de nosotros leer poesía, ¿no? Ver qué cosas, qué elementos de la poesía nos están interesando y qué de esos elementos podríamos trasladar al plan lector. Los profesores a los que yo capacito siempre le tienen terror a la poesía, ¿no? Porque siempre me dicen, es que yo siento que no entiendo nada, es que la poesía no está escrita para ser entendida, ¿no? La poesía está escrita para ser sentida, ¿no? Y hay buenos textos poéticos y hay textos formativos poéticos que tenemos necesariamente que enseñar y que tenemos que necesariamente que trabajar. Por ejemplo, Vallejo es un autor sumamente difícil y complejo. Yo estoy segura que muchos de ustedes no sé cómo enseñarán poesía, ¿no? Pero estoy segura que por ahí hay varias inquietudes respecto a un poeta tan canónico y universal como es César Vallejo. Pero César Vallejo es un autor que tiene textos desde muy sencillos hasta muy complejos, como va a ser Trilce, que está a propósito cumpliendo 100 años de su publicación, es el centenario, pero Trilce es un texto sumamente complejo para poder trabajar en colegio, ¿no? Incluso en quinto de secundaria o incluso en bachillerato, ¿no? Es más, es un escritor que forma parte de los programas de bachillerato internacional, pero Trilce en sí es un libro complejo y difícil para cualquier tipo de lector, ¿no? Ahora, por cultura general, ¿debemos mostrar los textos? Sí, pero hay que buscar los textos más apropiados para nuestros chicos. Trilce tiene una gama infinita de posibilidades y hay trilces muy cerrados y oscuros, como también hay trilces muy luminosos en ese libro, ¿no? Entonces, si queremos nosotros hacer una especie de ejercicio con nuestros alumnos, busquemos aquellos textos que estén más cercanos a su realidad, que sean más de fácil comprensión, que nos obliguen a ir al diccionario, o sea, porque no hay que temer a los textos complejos, ¿no? Juliano, ¿tienes alguna pregunta? Adelante, Juliano, acabo de ver tu manito levantada. No veo otra manito levantada, somos 133, qué horror. ¿Cuánto cambió eso? Hola, Juliano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante. Nos sugeriría, por ejemplo, leer de Vallejo el cuento del niño del Carrizo. Sí. Se puede aplicar. Sí, claro. Podrías leer a Heraldos Negros, podrías leer... Porque es que hay que distinguir que Vallejo tiene varios géneros. Vallejo escribe poesía, escribe narrativa y escribe teatro, ¿no? No sé cuántos de ustedes tengan acceso a los textos teatrales de Vallejo, que son sumamente interesantes. No se han llevado nunca a puesta en escena. Alberto Isola, uno de mis profesores de teatro, está muy emocionado con la idea de llevar en algún momento a cabo una puesta en escena de una de esas obras, pero no sé cuántos de ustedes tengan acceso a ellas. Pero yo creo que Vallejo tiene textos como Paco Yunque, por ejemplo, como el que acaba de mencionar Juliano, que sí, se pueden trabajar, ¿no?, tranquilamente desde la primaria, si queremos verlo así, pero refiriéndome a los textos poéticos, sí hay que tener un poco de tino y de saber exactamente qué estrategias quiero trabajar en poesía cuando me voy a meter con un texto tan complejo como el que estoy mencionando yo, que es Trilce, ¿no? A eso me refiero, Juliano. La palabra del mudo de Ribeiro, exactamente, pero la palabra del mudo de Ribeiro, o sea, los 4 tomos, no creo que nadie los pueda leer en el colegio. Entonces ahí hay que elegir textos, ¿no?, que están en esa antología que se denomina La palabra del mudo. Ojo con eso. Ese no fue un título puesto por Ribeiro, fue un título puesto por uno de sus editores, que es Jaime Campodónico, que le pone La palabra del mudo y que allí agrupa toda una serie de cuentos publicados en diversos años y están en 4 tomos. Pero hay que ver qué textos. Yo creo que Ribeiro, Vallejo son escritores emblemáticos y tienen textos como para todas las edades, ¿no? Pero todo depende de qué es lo que queremos. Queremos hacer una lectura por divertimento, queremos hacer una lectura analítica, queremos ver elementos poéticos en un texto como Trilce, queremos ver elementos narrativos en un texto como Paco Yunque. Entonces todo depende de los objetivos de lectura que tengamos nosotros en función a nuestro programa, a nuestro plan, etcétera, etcétera, ¿no? Juliano, ¿estás por ahí? ¿Se fue? Sí, maestra, no, sí, ahí estás. Ya, Juliano. ¿Quedó claro? Sí, muy
Ok, gracias a ti por la pregunta. Sí, vayan interrumpiéndome, por favor, porque si no, yo me voy a pasar aquí la tarde hablando de todos los libros que tengo en la mesa, que creo que en cámara no se ven mucho. Qué bueno, porque hoy ubiqué la cámara de una manera angular para que no se viera todo, pero no ven todo lo que tengo aquí. Luego, por ejemplo, Maestra, sí. maestra, para compartir, interesante, como también leí en el comentario en el chat de uno de los colegas, interesante los títulos que se proponen, de verdad, como docentes, de repente tampoco no conocemos estas nuevas ediciones, estas nuevas colecciones, como por ejemplo las que mencionó de Aves y Ya ves, de Clorinda Matos, sí, a mí me ha encantado también. A mí me la han hecho, por ejemplo, me hicieron yo conocer soy ese docente tema. en una institución rural de la Sierra de Otusco, y eso había leído, ¿no? Porque qué bonito fuera que los estudiantes también tengan el aspecto económico para poder Exacto, sí, acceder aquí a uno de estas nuestros obras compañeros, sí, pues algo así dice acá, nos decía precisamente, sí, ¿no? Los títulos están interesantes, pero las condiciones socioeconómicas, exactamente. Pero hay muchos textos ¿no? que están liberados y que pueden ustedes buscar en buscadores confiables, ¿no? Que se pueden encontrar de libre descarga. Vallejo, Ribeiro están de libre descarga, exacto, y se pueden trabajar. Lo que tienen que tener cuidado es que aquellos textos que están en libre descarga no siempre han tenido un cuidado editorial. Entonces muchas veces ha habido gente que manipula el texto y transforma el texto en algo que realmente no es, y lo que estamos leyendo no es Ribeiro ni Vallejo, sino cualquier otra cosa. Entonces lo que ustedes tienen que hacer cuando tengan estos textos de libre disponibilidad que están en la internet, que simplemente lo bajan en un PDF, es darse el trabajo de leerlo de forma completa y de compararlo con la edición que tengan ustedes en casa impresa o la edición en biblioteca, ¿no? Hay muchas bibliotecas además donde se puede leer tranquilamente, la biblioteca de las universidades nacionales, San Marcos, Católica tiene también un repositorio de biblioteca libre, ¿no? De acceso libre para todas las personas, simplemente dando clic. Entonces hay que un poco corroborar las versiones, porque ya me ha pasado a mí con muchos de mis estudiantes en todos los niveles que me traen los cuentos, pero al final sucede que ese cuento que dice el internet llamarse así, no es así y ha sufrido una serie de cambios que no están en ninguna de las ediciones, digamos, confiables de los autores, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esas ediciones que están de libre disponibilidad. ¿Por qué se llaman de libre disponibilidad? Porque cualquiera puede acceder a ellos, pero es como la página de Wikipedia, cualquiera puede manipular esa información, ¿no? Entonces hay páginas que no tienen ningún cuidado con la información que proporcionan, mientras que hay otras que sí tienen un personal detrás, como vienen a ser las bibliotecas públicas, las bibliotecas de universidades estatales, la Casa de la Literatura, que por ejemplo ustedes pueden poner su página y ahí van a ver que hay varios libros que están de libre descarga. Lima Lee, por ejemplo, también, seguramente que la región Trujillo también debe tener un repositorio de libre descarga de los libros que publica a nivel regional. Habría que averiguar cuál es la página, no la tengo yo, no sé si alguno de ustedes que está en la región y que tienen mayor contacto que yo puede quizá ponernos en el chat si es que hay alguna página de libre disponibilidad donde podamos descargar los libros, ¿no? Y si no, hacer lo que yo he hecho. Por ejemplo, yo para esta capacitación yo les he puesto, digamos, unos materiales que están en el Drive, que están para que ustedes los usen, ustedes, sus alumnos, sus colegas, y los puedan distribuir, ¿no? Entonces, pero son los PDFs originales de los autores, ¿no? No les puedo poner cualquier material, ¿se dan cuenta? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con esto de la fidelidad que se le debe mantener al texto. Sea que el escritor esté vivo o esté muerto, el respeto por el texto tiene que ser el mismo. Y eso es algo que tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes. ¿Toda la información está en la internet? Sí, toda está. El problema es cuál de esa información es una fuente confiable y cuáles son fuentes que han distorsionado la información, ¿no? Entonces a eso hay que tener siempre mucho cuidado, ¿no? Entonces siempre recurrir a la fuente escrita. Hay bibliotecas y yo creo que ahora muchas están digitalizadas y eso también permite que haya una gran disponibilidad de textos que podamos encontrar de libre descarga, ¿no? Ahora, es importante, por ejemplo, a mí me llegó, esto sí ha sido un regalo el año pasado, yo dicto un curso
que está enfocado netamente a literatura escrita por mujeres en el Perú, ¿ya? A literatura del siglo XX-XXI. Y de Puno, de la región Puno, la autora de esta antología, la recopiladora, me hizo llegar este ejemplar. Agradezco muchísimo a ella. Este se llama Literatura escrita por mujeres al Bicentenario de Región Puno. La edición está a cargo de Lourdes Pacoricona. Ella se ha encargado, ¿no?, de hacer esta antología, que creo que es la primera que recoge toda la producción hecha por mujeres en la región Puno. Recoge poesía, narrativa, ensayo, crítica, actividades culturales y algunos grupos culturales que también ella aquí denomina, y muchos integrados por mujeres, por chicas jóvenes, ¿no?, que tienen de entre los 16 y más años, o sea, chicas que están incorporándose a la vida cultural de la región de Puno, ¿no? Algo así habría que hacer también en la región de La Libertad para tener, ¿no?, a la mano quiénes son las mujeres que han estado antes, pero quiénes son las mujeres que están ahora, ¿no?, que están vivas, que están trabajando. Hay mucha gestión cultural en la región de La Libertad. Yo he sido invitada varias veces, he presentado un libro allá hace algún tiempo, no mucho, creo que el 17, si mal no recuerdo. Y creo que en cada región hay mucha actividad cultural y eso debería hacerse dar a conocer, ¿no? No sé si el gobierno regional de Puno ha puesto este texto a libre disponibilidad, habría que averiguarlo, voy a preguntarlo con la autora, y si es así, pues les paso el enlace para que ustedes puedan descargarlo. Ahí tienen un material muy rico y además de autoras, ¿no?, peruanas de tanto el siglo XIX como el siglo XX y que ninguno de nosotros conoce, ¿no? Eso también es importante. Ahora, voy a pasar a un texto que sí se encuentra en librerías de Lima y me imagino que también en las librerías de Trujillo, que es Cuentos peruanos de la pandemia. Es un excelente texto para leer cuentos cortos. Es una recopilación de uno de nuestros mejores críticos literarios, que es Ricardo González Vigil, el año pandémico del 2020. Esto está hecho por Mascapaicha Editores, que es la editorial de Ricardo. Esto está hecho el 2021, o sea, el año pasado, y sé que está en todas las librerías, en todo el Perú. Entonces, reúne a escritores como, por ejemplo, Eduardo González Viaña, que ustedes ya lo tienen gracias a que yo he tenido la amabilidad de darles ahí el PDF, que lo distribuyo en forma educativa, pero por favor, es bastante grande como para poder imprimir, ¿no? Pero podemos leer por capítulos, podemos hacer varias actividades riquísimas con este autor, que además acaba de ser nominado al premio Reina Sofía en España. Entonces me parece que es un escritor peruano vivo, de los más talentosos que tenemos, y que ha trabajado muchísimo la novela histórica, y una de esas novelas históricas es la que les he puesto a ustedes en el Drive. Tengo el resto del libro, pero los tengo en impreso, no los tengo en digital. Ese ejemplar en digital de Kitty Moy lo tengo gracias a la generosidad de Eduardo, que compartió el texto conmigo para un grupo de estudiantes universitarios, y fue por eso que tuve acceso a ese material y lo comparto con ustedes, porque sé que para ustedes va a ser mucho más difícil comprar la novela, y para los chicos va a ser muchísimo más difícil porque es una novela de más de 600 páginas, ¿no? Pero acá están autores como Jorge Díaz Herrera, Eduardo González Viaña, Cecilia Granadino, que es una escritora extraordinaria, Óscar Colchado Lucio, Walter Lingán, Julián Pérez, Teresa Ruiz Rosas, Pepe Wich, Alina Gadea, que también es una extraordinaria narradora, Alexis Iparraguirre, Pedro Novoa, Natalie Villena, que ahora les voy a presentar un libro también de ella, Diego Treyes, en fin, una serie de autores que Ricardo reúne acá, 36 autores peruanos, los cuales encarnan todas las sangres, como dice aquí la contraportada. Motivados por la pandemia, nos entregan un cuento incomparable que definitivamente perdurará a lo largo de la historia, ¿no? Entonces aquí tienen este texto, que sí lo pueden encontrar en librerías. Creo que no hay nada digitalizado de este libro. Después está este libro, que por ejemplo está también en todas las librerías. Esto es de Peisa, así que de hecho está en Trujillo. El título es bien interesante, Como si no bastase ya ser,
15 narradoras peruanas, 15 mujeres, escribiendo cuentos cortos. Por eso les digo, el cuento es un género que no podemos olvidar en la educación secundaria. Si queremos que nuestros chicos sean buenos lectores o se hagan al hábito lector de las novelas, tenemos que empezar por darles cuentos, y cuentos ligeros como estos que reúne Natalie Villena, que es una escritora peruana pero que radica en París. Aquí están Katia Dawi, Grecia Cáceres, María José Caro, Julia Chávez, Irma del Águila, Rosana Díaz, Geniva Fernández, que es una extraordinaria narradora, Lina Gadea, Karina Pacheco, Claudia Salazar, Jennifer Sondra, y Claudia Ulloa y Gabriela Wiener. Esas son las 15 autoras que reúne este texto, que lo pueden encontrar ustedes también en librerías. No sé si hay algo que pueda estar liberado, quizá uno de esos cuentos. A veces lo que hacen las editoriales famosas como Peisa es liberar un solo texto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes digitan, a ver, ahí nos pone César Rodríguez, nos dice en la página... A ver, voy a abrir acá, dice, en la página elbuenlibrero.com hay varias obras en línea para descargar e incluso versiones en audiolibros. Yo veía varios cuentos para secundaria y todo, todo muy bien, dice, revísenlas, tal vez les sirva. Bueno, ahí tienen una página de nuestro compañero César Rodríguez que nos recomienda elbuenlibrero.com. Así que vayan googleándola, vayan guardando esa página. Ahí pueden tener, ahí está, ya nos ha puesto también, descubrelima.pe, también nos ha puesto ahí Junior, nos ha puesto una página para la colección Lima Lee, ahí tienen el enlace, vayan copiándolo por favor, si pueden por favor, y si son tan lindos y tan amables, cópienlos también al WhatsApp para que las personas que están en el grupo de WhatsApp y no pueden ahorita tomar nota, puedan también tener estos enlaces en el grupo de WhatsApp. Como ustedes son unos tromes con la tecnología, más ahora que están llevando cine, tecnología y todo, así que por favor copien los enlaces para que todos los colegas, los y las colegas tengamos acceso a estas páginas que son altamente recomendables. Seguramente que mucho de lo que vamos a ver aquí está en algunos casos en línea. Otro aspecto es que algunas editoriales, como les decía, como Peisa, ¿no?, que es la editorial que publica este libro de Natalie Villena, a veces libera un cuento. Entonces, genial, ¿no? O novelas, ¿no?, que también a veces se libera un capítulo. Me parece algo extraordinario porque eso permite que tengamos muchos lectores. Ahí dice Mauro, profesora, ¿nos puede agenciar la bibliografía, por favor? ¿A qué te refieres, Mauro? Tómale captura de pantalla. ¿A qué te refieres con agenciar la bibliografía? O sea, porque lo que estoy pidiendo es que manden los enlaces más bien para que puedan tenerlas en acceso de libre disponibilidad, que yo creo que es lo más manejable, pero pondré algunas fotos de los libros en el grupo del Drive, si a eso se refieren con facilitar la bibliografía. Luego, yo les he puesto a ustedes en el Drive la página de Petroperú, ¿no es cierto? Ustedes tienen ahí en el Drive el enlace directo para que ustedes puedan ver una serie de libros que ha publicado recientemente Petroperú. Hay una antología, por ejemplo, escrita sobre cuentos de la independencia, escrita por mujeres. Hay otra antología escrita por varones. Ahí está, elbuenlibrero.com. Vayan poniéndolos en el grupo de WhatsApp, por favor. Todos ustedes son mis asistentes, por favor. Pónganlo en el grupo de WhatsApp también para que los colegas que o no están conectados o no han podido tomar nota también lo tengan aquí. Ahí está, yo veo que están llegando los mensajes, muy bien. Ahí está, ya me pusieron el de Lima Lee, muy bien, gracias Junior, eres lo máximo. Pongan el otro también, por favor, para que todos tengamos todo aquí en el chat y lo tengamos también en el grupo del WhatsApp y todos podamos luego simplemente copiar, dar clic y ya está. Les comentaba que ustedes tienen en el Drive la página de Petroperú y que en ella tienen acceso a, no sé si a descargar, me parece que Petroperú no permite la descarga indiscriminada, pero sí la lectura de los textos en línea. Entonces es maravilloso porque yo puedo tener todos los textos que yo tengo aquí. Por ejemplo, acá tengo una pequeña colección que yo tengo de Petroperú, pero todo esto está en línea. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Tenemos cuentos, tenemos las antologías, tenemos este libro que acaba de sacar recientemente el doctor Ricardo González Vigil, que es el microrrelato peruano, que es un libro como de 1000 y tantas páginas, lo tienen allí. ¿Por qué les recomiendo trabajar microrrelato? Porque el microrrelato va a ser un género mucho más breve que el cuento y va a permitir
que los chicos vayan analizando fácilmente personajes, narradores, ambientes, espacios, climas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo de la narratología. Entonces tienen ustedes ahí un texto valiosísimo de autores peruanos en microrelatos que acaba de sacar Ricardo González Vigil, está allí en la página de Petroperú. También tienen las antologías de los cuentos de independencia, que por ejemplo a mí me parecen fundamentales. Muchos de los profesores han puesto esos dos textos, tanto el de los cuentos de la independencia escritos por mujeres como el de los escritos por varones, como parte de su plan lector, y a mí me parece muy bien porque estamos, digamos, en el año en el que hemos celebrado el bicentenario de la independencia, y esa es una mirada muy particular de varones y mujeres peruanos que escriben sobre diferentes personajes de nuestra historia. Entonces creo que es una lectura altamente recomendable y que sí podría funcionar tranquilamente como un plan lector obligatorio. También van a encontrar, por ejemplo, como este libro, antologías de la poesía, ¿no? Esta, por ejemplo, es la antología del COPE del 2013. Van a encontrar todo allí porque ahí todo está digitalizado. Van a encontrar los libros premiados de COPE, por ejemplo, este es el de Renato Sandoval. Todo esto es peruano, por si acaso, acá no hay nada extranjero, aquí todos son peruanos y todos son los que han participado en los concursos que Petroperú tiene de poesía, de novela, de ensayo y de cuento. Aquí está, por ejemplo, el ganador del COPE de Oro de poesía, que es Antonio Sarmiento, La Colina Interior. Esta es la edición, está digitalizada, o sea que sus alumnos pueden tranquilamente leer, no tienen que comprar el libro, porque es más, creo que ellos hacen ediciones muy limitadas, porque ahora que tienen ya esta biblioteca virtual, ya casi no salen los libros impresos, sino todos están virtualizados. Este también, que es Alegorías para un amor gitano, también de Luzgardo Medina, otro ganador del COPE de poesía. Es decir, con poesía tenemos varias antologías con las que podemos trabajar. Ahora, ¿por qué estos libros son recomendables para plan lector? Porque estos son, el premio COPE es el más importante del país y tiene un jurado altamente calificado. Lo que nosotros recibimos en estos libros, ahí está, también nos están poniendo a la biblioteca Mario Vargas Llosa, catálogo en línea, muy bien, pónganlo también por favor en el grupo del WhatsApp, chicos y chicas, para que todos lo tengan y puedan googlearlo ahora o más tarde. Todos estos textos los van a tener ustedes de libre disponibilidad, es decir, simplemente dan clic al libro, el libro se abre y pueden leer el libro y pueden tenerlo abierto horas de horas, como pueden volverlo a cerrar y volver a ingresar. No sé si se permite la descarga, creo que algunos sí, otros no. Ya ustedes verán cuando ingresen a la página que les he puesto ahí, está en el Drive de Biblioteca de Petroperú, y puedan tener ese material de plan lector, sinceramente muy, muy interesante para poder trabajar. Y sobre todo lo que los profesores acá en el grupo mencionaban, en el grupo del chat, el hecho de los costos de los libros, ¿no? Los libros en el Perú no son baratos, publicar libros en el Perú tampoco es barato, por eso es que hay que felicitar, ¿no?, a los autores que publican con sus propios recursos sin que nadie los publique, porque en realidad todavía los libros son muy caros en el Perú. Otro libro que a mí me parece interesantísimo y que ha salido en esta edición, este sí es una edición de Feria de Libros, este se llama Cocodrilo Ediciones, es esta novela publicada en el año 1957 de Magda Portal. Magda Portal es una poeta, pero también es una gran narradora con esta novela, ¿no?, que es más o menos entre ficticia y autobiográfica. La trampa va a perfilar a varios personajes de la política partidaria a la que ella perteneció, a su partido político, pero a través de ese partido vamos a analizar un poco qué pasaba en el Perú de esos años, ¿no? Y la verdad es que esta era una edición ya agotada, esta es una edición que se ha reeditado, que se ha reimpreso. La edición original es del año 1957, pero esta es una reimpresión del año 2020, hecha por Cocodrilo Ediciones, así se llama, Cocodrilo Ediciones, no estoy inventando, ahí está, para que ustedes lo vean. Muy bien, esos textos yo creo que son más o menos como básicos para ir, ¿no?, un poco recreando qué tenemos y de qué recursos podemos los maestros, ¿no?,
tener acceso para difundirlos con nuestros estudiantes. Y sí hay que decirles a nuestros niños y jóvenes que es necesario tener su propia biblioteca personal, ¿no? O sea, ¿es necesario que tengan los libros en físico? Sí, yo recomiendo que los tengan en físico también. Por ejemplo, tengo aquí en mis manos este libro, que es un libro de testimonio, que es un género que poco trabajamos en la escuela y que en algunos programas se nos pide trabajar todos los géneros, es decir, se nos pide trabajar testimonios, se nos pide trabajar textos de autoayuda, etcétera, etcétera. Este es un texto de testimonio muy ligero, muy lindo, escrito por una escritora que vivió muchos años en el Perú, que es Maribí Pulido, pero ella es en realidad nacida en España, radica en Francia, es una artista plástica, una periodista cultural, y a partir de este libro ella comenta un poco, cuenta de modo de testimonio sus vivencias, y creo que ese tipo de texto es muy fácil de trabajar con los alumnos de secundaria, porque así a modo de diario podemos tranquilamente acercarnos a este tipo de texto. Esta publicación es del septiembre del año pasado, septiembre del 2021. Disculpe que le interrumpa. Sí, adelante. En el grupo. ¿Perdón? Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Disculpe que la interrumpa. Esos links donde está la bibliografía, ¿podrá compartir? Sí, eso es lo que están haciendo, están en el grupo, lo están poniendo en el grupo. Yo estoy viendo aquí el grupo de WhatsApp y veo que están colocándolos. Eso es lo que he pedido, que pongan los links también en el grupo, los que pueden ayudarnos a hacerlo. Y los que no, ahí están, los links están en el chat por si acaso. Si tú abres el chat, ahí está, anda copiando esos links porque luego una vez que se termina la sesión, obviamente ya no tenemos acceso al chat. Hay que copiarlos en un Word, que es lo más fácil. O ir directamente al enlace y guardarte esa página en tu escritorio para que no se te olvide, ¿no? Entonces, este tipo de género del testimonio a mí me parece sumamente práctico de trabajar y sobre todo les encanta a los chicos de los primeros grados, es decir, primero, segundo, tercero y secundaria les encanta trabajar testimonio, contar sus vivencias, qué es lo que han hecho, ¿no? Los típicos textos que nuestras generaciones hacían cuando volvíamos de las vacaciones, lo primero que hacíamos cuando volvíamos al colegio era contar cómo te fue tus vacaciones. Ya, ese es un texto de testimonio, o sea, ¿qué has hecho tú? ¿Qué te ha pasado a ti? Ese es el texto de creación. Entonces creo que de alguna manera también todos estos textos que hemos estado viendo, de alguna manera nos llevan hacia eso también, a la producción, porque una cosa es la comprensión lectora y otra cosa es la producción de textos que tienen que ir de la mano, ¿no? De acuerdo a conforme vamos avanzando y entrenando la lectura, también hay que ir entrenando la escritura. El link de la asistencia, por si acaso, Maribel, se va a pasar en cualquier momento de la sesión, así que tienen que estar ahí atentos, por favor. Y los otros links, por favor, que han compartido, les pido a los colegas que han compartido esos links que por favor tengan la amabilidad de compartirlos también en el chat. Veo que algunos ya lo han puesto, así que muchísimas gracias. Ahí han puesto varios links que pueden ustedes utilizar. Otro elemento que me gusta muchísimo y un fenómeno que está pasando en estos últimos años, es decir, 20, 21, 22, es el hecho de que estamos teniendo fondos a partir del Ministerio de Cultura para la reimpresión de textos tan importantes como este, por ejemplo. Este texto es de Lastenia Larriba de Llona, es un texto que lleva por título Cuentos. ¿Ya? Esta escritora es maravillosa, es una escritora que nace en Lima en 1848 y fallece en 1924. Es una poeta, narradora y periodista. Este libro se publica, o sea, se reimprime el año 2019 por José Donaire gracias a los fondos de estímulos económicos del Ministerio de Cultura. Entonces, también, por ejemplo, ingresen a la página del Ministerio de Cultura, que ahí también van a encontrar los libros que están publicados por este fondo. Este fondo tiene no solo este título, sino muchísimos títulos más que han ganado los concursos para estas reimpresiones de libros canónicos y clásicos como este, ¿no? Esta es una escritora maravillosa porque sus textos son de principios de siglo, son del año 1900, pero son tan actuales, ¿no? La primera vez que publica ella este texto es el año 1919.
Ahí publica ella por primera vez acá en Lima este texto denominado Cuentos. Es una selección de cuentos, pero sus cuentos tienen un lenguaje muy especial. Según José Donaire dice, ¿no? Los cuentos de Lastenia La Riva de Yona pueden estar muy bien comparados con los de Abraham Valdelomar, con Enrique López Albújar. O sea, ella entra como en esa onda de la narrativa y tienen esta nueva oportunidad de llegar a nuevos lectores, que yo creo que es lo importante, ¿no? Y que creo que nuestros niños tienen que saber que se están haciendo estos esfuerzos por publicar. No es mucho lo que se hace, pero bueno, de algo es algo. Otro texto que ha ganado también esos estímulos económicos para la cultura es este, El Cuarto de los Trebejos, que es una pequeña novela, una novela corta de una escritora de la generación del 60, como es Carmen Luz Bejarano. El Cuarto de los Trebejos, además, en su momento, esta es una reimpresión, esto es del año 2021 también, del año pasado. Esta es por Editorial Gato Viejo, con apoyos obviamente, ahí está el logo del Ministerio de Cultura, porque es ganadora de ese premio de estímulos a la cultura para publicar nuevamente, reimprimir textos, ¿no? Que nos parece que quedaron en el olvido. Entonces es importante este texto precisamente por eso, y además porque es muy ligero, es una historia que tiene una atmósfera muy especial, muy parecida al mundo que tiene García Márquez en Macondo, por ejemplo, ¿no? Así, o como otros mundos que se han inventado, como Comala, por ejemplo, ¿no? Igual Carmen Luz Bejarano, que es una gran poeta de la generación del 60, con esta novela gana un premio, ¿no? Ahí incursiona en la narrativa ella, pero ya este texto era un texto prácticamente, ¿no? Sin ediciones, ya no se encontraba ningún ejemplar, así que es bueno tener a estas escritoras, ¿no? Como Lastenia La Riva, como Carmen Luz Bejarano, otra vez vigentes para el público joven, para el público que está ahora en el colegio, ¿no? Y creo que es importante eso. Ahí están pasando varios links. Gracias, Carlos, gracias, María Teresa, gracias, Elizabeth, por ahí nos están mandando los enlaces, así que muchas gracias. Ahí están en el grupo de WhatsApp también, acá en el chat también están, pueden copiarlos. Otro libro que a mí me parece interesante, o sea, otra colección, la colección Lima Lee, el link ya lo tienen ustedes. Este, por ejemplo, es un librito que forma parte de esa colección, hablando de los temas afroperuanos. Esta es una selección de poesía y narrativa de Octavio Santa Cruz, sobrino de Victoria Santa Cruz y de Nicomé de Santa Cruz, ¿no? Desde esa familia emblemática. Él escribe cuento y poesía, y acá Lima Lee ha hecho, ¿no? Estas publicaciones, pero todas estas publicaciones, todo este título y muchos más se encuentran en esa página que ya han puesto en el chat y en el grupo de WhatsApp de Lima Lee. De ahí pueden tranquilamente descargar los libros y trabajarlos con sus chicos. Entonces tienen una gama infinita de posibilidades de autores peruanos que pueden trabajar, ¿no? En la escuela con ediciones recientes, con ediciones digitalizadas, que las pueden imprimir o no imprimir, o leerlas simplemente en la pantalla del celular, en la pantalla de una tablet, en la pantalla de una computadora. Ya es decisión de cada uno de ustedes, y de acuerdo a las necesidades y los recursos con los que cuenten, poder trabajar, ¿no? Como decía uno de nuestros colegas, él tiene que imprimir, llevar los textos a las casas de los chicos, incluso en estos tiempos de pandemia. Así hemos estado trabajando, ¿no? Y creo que los profesores tenemos ese espíritu guerrero siempre, que nada nos puede vencer. Si el texto no está, lo conseguimos el texto, lo fotocopiamos. Recuerden, yo me acuerdo mucho en toda la carrera universitaria, hemos ido una carrera de fotocopias, ¿no? Lo cual a mí me parece muy mal, ¿no? Porque en realidad, cuando fotocopiamos, claro, lo hacemos por una necesidad didáctica, pero sí es cierto que le estamos quitando, ¿no? A los autores, ¿no? Lo poco o lo muy poquito que pueden ganar con la venta de un libro, ¿no? Entonces sí creo que debemos incentivar a nuestros alumnos a comprar libros, a tener su propia biblioteca en la medida de sus posibilidades. O sea, nadie dice, ¿no? Que de la noche a la mañana. Y además a fomentar también en nuestras escuelas a tener buenas bibliotecas, ¿no? Porque a veces hay fondos que se tienen para la compra de libros, pero se compra cualquier cosa menos los libros que deberían de estar dentro de nuestras listas de plan lector, y que deberían de ser por lo menos ejemplares disponibles para nuestros estudiantes, ¿no? Eso en cuanto a literatura peruana. Tengo mucho más, pero si no avanzo no voy a terminar. A ver. Y luego quiero pasar a lo hispanoamericano, o sea, ¿qué escritores
me parecen a mí fundamentales para tenerlos como plan lector obligatorio. O sea, no podemos olvidarnos de que Perú es un país con muchos grandes poetas, pero que Vallejo va a ser siempre el que más destaque. Como en narrativa nos van a destacar Rivero, Abraham Valdelomar, Ricardo Palma. O sea, esos son los escritores canónicos que sí o sí los chicos tienen que leer, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestra cultura peruana, ¿no? Y que por lo menos esos textos, esos autores, por lo menos tienen ellos que conocerlos a lo largo de toda la secundaria, ¿no? Pero igual no podemos olvidar que hay una serie de escritores canónicos también. O sea, cuando digo escritores canónicos, es decir, escritores que son parte de un canon literario, que se consideran como tal y que son parte de los programas escolares, universitarios, etcétera, y que algunos están vivos, otros no lo están, pero que siguen siendo textos imprescindibles de lectura para la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, si vamos a la parte hispanoamericana, nos vamos a dar cuenta que tenemos en Latinoamérica una gama infinita de posibilidades. Al igual que los textos de escritores peruanos, vamos a ver que también existe una gama infinita de posibilidades de conseguir los textos y descargarlos desde las plataformas virtuales para poder leerlos, ¿no? Yo suelo tener mis ejemplares en físico porque soy de otra generación y porque yo necesito tenerlos así, en físico. Esta es una editorial altamente recomendable, pero muy cara. Entonces sí hay otras ediciones de estos autores en otras editoriales, pero a mí esta me gusta mucho para mí, por mis necesidades de cuestiones críticas, de enseñanza de literatura. Yo tengo mis ediciones para poder trabajar, ¿no? Pero un escritor como Nicanor Parra, ustedes simplemente googlean y van a encontrar una serie de textos de su autoría de libre disponibilidad. Entonces, Nicanor Parra, escritor chileno, ¿no? Que además tiene un humor muy particular. Cuando yo capacito profesores, por lo general trabajamos textos de Parra porque son textos a veces breves, a veces cortos y cargados de un humor que es un humor negro. Pero que es un humor delicioso para poder trabajar y que creo que de alguna manera le van perdiendo un poco el miedo a la poesía, que es lo que yo noto que tienen los profesores, porque sienten como que no, es un género muy difícil y en realidad la poesía no es difícil, solo que hay que ser un buen lector de poesía, hay que ser un lector entrenado en cada uno de los géneros, porque definitivamente si no nos entrenamos nosotros solos, pues no hay dónde hacerlo, no hay universidad ni capacitación que lo logre, ¿no? Y nuestro entrenamiento y nuestra formación dura toda la vida. Entonces, Nicanor Parra para mí es un autor bastante simpático para trabajar con los alumnos y para entender un poco que la poesía no es, ¿no?, lo sacrosanta que a veces nos la ponen, ni lo difícil, sino lo cotidiana, lo sencilla y profunda que puede ser la poesía, ¿no? Por ejemplo, tengo un poema aquí que se titula El Premio Nobel, que me parece que este está en libre disponibilidad. El Premio Nobel de Lectura me lo deberían dar a mí, que soy el lector ileal y leo todo lo que pillo. Leo los nombres de las calles y los letreros luminosos y las murallas de los baños y las 9 listas de precios y las noticias policiales y los pronósticos del derbi y las patentes de los autos. Para un sujeto como yo, la palabra es algo sagrado. Señores miembros del jurado, ¿qué ganaría con mentirles? Soy un lector empedernido, me leo todo, no me salto ni los avisos económicos. Claro que ahora leo poco, no dispongo de mucho tiempo, pero caramba que he leído. Por eso pido que me den el Premio Nobel de Lectura a la brevedad imposible. Ese es Nicanor Parra, ¿se dan cuenta? ¿Quién no puede haber entendido este poema, por favor? Que levante la mano quien no lo haya entendido. Nicanor Parra es delicioso porque tiene un lenguaje irreverente, ¿no? Además que, claro, es un hombre que ha vivido más de 90 años, se puede dar el lujo de hacer lo que le da la gana con la poesía, pero no olvidemos la importancia de Nicanor Parra en las letras hispanoamericanas, no solo latinoamericanas, sino hispanoamericanas. Y cuando hablo de hispanoamericano me refiero también a España.
Y cuando hablo de latinoamericanos, solo Latinoamérica, ¿no? Pero hay que ver que Nicanor Parra trascendió todos los límites, ¿no? Con su poesía. Recuerden que él es el autor de la antipoesía, ¿no? Entonces, esto es parte de la antipoesía. Bueno, y luego está Gabriela Mistral, que a mí también me fascina. Siempre dicen que es una poeta oscura, que es una poeta que no se puede leer, ¿no? Cuando a veces en bachillerato tienen que hacer ensayos sobre Gabriela Mistral, no les gusta mucho. A mí no me parece, es una poeta tanática. Sí creo que es una poeta tanática, pero no me parece una poeta tan oscura. Yo considero que a veces Pablo Neruda es un poco más oscuro que la poesía de Gabriela, pero tiene textos también maravillosos, sencillos, fáciles, ¿no? Por ejemplo Balada de mi nombre. El nombre mío que he perdido, ¿dónde vive? ¿Dónde prospera? Nombre de infancia, gota de leche, rama de mirto tan ligera. De no llevarme iba dichoso o de llevar mi adolescencia y con él ya no camino por campos y por pedradas. Llanto mío no conoce y no la quemó mi salmuera, caballos blancos no he visto, ni mi boca con asidia, y no me habla si me encuentra, pero me cuentan que camina por las quiebras de mi montaña, tarde a la tarde silencioso y sin mi cuerpo, y vuelvo a mi alma. Esa es Balada de mi nombre, de Gabriela Mistral, que está en esta edición, pero que ustedes pueden googlear y lo van a encontrar igual, porque esta es una edición del Lumen, en la que yo tengo, por una cuestión de fe mía, me gustan mucho estas ediciones. Y luego está de Argentina, ya hemos visto Chile. Nos falta ver Neruda, tengo de Neruda, pero lo tengo en otras ediciones y lo tengo en tomos grandes, por eso no lo he traído acá, pero Neruda, digamos que es el que más fácil googlean. A mí Neruda me sirve mucho para trabajar poesía cuando hago uso de los videos que están en YouTube. Por ejemplo, cuando Fer de Maná lee la poesía de Pablo Neruda, es extraordinario. Todos sus alumnos les va a encantar Neruda, porque si encuentran un poema de Neruda leído por Neruda, sus alumnos se van a aburrir. Entonces busquen Fer de Maná, busquen Alejandro Sanz leyendo poemas de Pablo Neruda, y así van a encontrar una serie de artistas que hicieron hace algunos años un homenaje al centenario del nacimiento de Neruda, y ahí se grabó un disco donde se llamó a todos estos artistas internacionales para grabar poemas, ¿no?, en su propia voz. Entonces, si le ponen a Alejandro Sanz leyendo el poema de Neruda, van a ver que todas las chicas van a estar ahí entusiastas con Neruda. Entonces, hay que buscar también esos recursos, ¿no? Porque Neruda leyendo es aburridísimo, ¿no? Su voz es terrible. Yo no sé cómo dicen mis amigos que lo conocieron, que llenó el Estadio Nacional cuando vino acá el año 73, 74, no sé cuándo fue, o sea, cuando yo todavía estaba naciendo. Pero seguramente que sí, pues era otra época, ¿no? Entonces los recursos ahora son audiovisuales, y si tenemos a sus artistas que ellos conocen, de hecho van a enganchar muy fácil con la poesía. Y Neruda es un poeta así como Nicanor Parra, que también tiene diversos matices, o sea, no es que todo Parra sea en ese discurso, ni que todo Neruda sea en ese discurso. Hay poemas mucho más complejos, definitivamente que sí. Igual Gabriela Mistral, no todos sus textos son tan sencillos, pero hay que irlos habituando a la lectura y sin temor, ¿no? Porque muchas veces somos nosotros los que tenemos más miedo que los chicos, ¿no? Entonces decimos, no, esos textos no, porque no lo van a entender. No, déjenlos que lean, que vayan desarrollando sus competencias críticas al más alto nivel. Y mientras más complejos sean los textos, mucho más demanda del lector. Entonces eso hace que sus capacidades se pongan en juego y ustedes vean hasta qué punto están entendiendo, y ustedes son los orientadores de esa comprensión de textos, de por dónde están llevando la lectura, ¿no? Y otra de nuestras representantes máximas en poesía, sobre todo, es Alejandra Pizarnik. También es una edición del Lumen, pero también los poemas de Alejandra están en toda la red, en todas las webs. Simplemente ponen poemas de Alejandra Pizarnik y van a poder leerla. No es una poeta tan fácil, ¿no? Es una poeta bastante oscura, pero tiene textos brevísimos, poemas de 2 versos, de 3 versos, que además, no porque sean cortos, no dejan de ser tan profundos como si tuvieran una página, ¿no? Es así, o sea, la poesía es intimista en algunos casos, sí, pero en otros no siempre es intimista, ¿no?
Por ejemplo, este texto de Pizarnik, que se titula Encuentro. Seguramente si lo googlean, lo ven ahí en el Google. Alguien entra en el silencio y me abandona. Ahora la soledad no está sola. Tú hablas como la noche, te anuncias como la sed. ¿Se dan cuenta? Que para sacar una clase de por lo menos una semana para entender poesía, con 4 versos de Pizarnik, porque es absolutamente profunda en los versos, ¿no? Parecen versos sencillos, pero al mismo tiempo no lo son. O sea, lo son y no lo son. Esa es la magia de la poesía, las dicotomías, la soledad, la ausencia, la muerte. Es una poeta altamente dicotómica, altamente tanática también, ¿no? Ahora, yo tengo una edición que a mí, la verdad, para mí es una joya. Es esta edición de Frida Kahlo, que incluso se podía trabajar desde primaria, que se llama Alas Rotas, que es el diario de Frida Kahlo. Eso es algo que yo trabajo con los chicos de primero, segundo, son sus diarios, ¿no? Porque aquí tienen ustedes, aquí pueden ver, ¿no?, el manuscrito de Frida Kahlo, que obviamente luego lo han pasado ya a una versión, es linda esta versión. A mí me gusta así, yo la compré así, es el diario íntimo de Frida Kahlo, que tiene además una introducción de Carlos Fuentes, otro gran escritor mexicano. Frida Kahlo es una pintora, ¿no? Y a través de todos sus dibujos, ¿no?, vamos a poder hacer una serie de análisis. Aquí es muy poético su discurso. Entonces, si queremos entrar como que al diario, a la poesía, miren, parece una niña escribiendo, ¿no? Y era una adulta cuando lleva este diario. Pero fíjense aquí sus imágenes, ¿no? Entonces, esta es una edición linda, es una edición en papel cuché, a todo color, así que si en algún momento la ven, está en ferias de libros. Yo me la compré, la verdad, en una oferta, en una feria acá en Lima, me la compré. Me encantó, ¿no? Me he disfrutado muchísimo ese texto, porque permite mucho trabajar con los chicos, ¿no? Si bien ellos pueden comprar o no comprar el texto, pero ustedes pueden darse una idea de cómo trabajar con los diarios. ¿Alguien tiene sus audífonos, su audio prendido? Por favor, si podemos apagar el audio. Aquí creo. Ya, ahí. Bien. Y para terminar con lo hispanoamericano, yo les voy a recomendar a 2 escritoras, hasta 3 creo, que son, digamos, de mis favoritas. Estas que les acabo de mostrar en poesía son mis favoritos. Y son además de manejo fácil para trabajar interpretación de textos poéticos con los chicos. Y para narrativa yo les recomiendo a 2 grandes escritoras como son estas, ¿no? Estas son las ediciones comerciales. Laura Restrepo, que es una de mis favoritas, y Yoconda Belli, que es otra de mis favoritas, ¿no? Yoconda Belli es nicaragüense. Esta novela para mí es imprescindible en secundaria, ¿no? Yo creo que debería ser de lectura obligatoria. El país de las mujeres es un texto maravilloso. Ella vino hace años a presentar esta novela, porque no es de sus últimas novelas, es una novela que ella publica, a ver, déjenme ver, el año 2010 publica Yoconda Belli. Este es del grupo editorial Norma, ahí pueden ver. Creo que está de libre disponibilidad, me parece que en algún momento mis alumnos la han descargado de internet, y está tal cual, porque ellos hemos trabajado, yo con mi edición impresa, ellos con su edición digital, y creo que está intacta, igual no sufrió ningún cambio, así que esta novela va como desde primero de secundaria hasta quinto de secundaria, ¿no? Porque yo en la universidad los hago trabajar esto para entrar un poco a cuestiones de género, ¿no? Ustedes saben que ahora estas competencias transversales nos obligan a trabajar cuestiones de género, y para entrar en cuestiones de género yo agarro esta novela, y con esta novela los trabajo casi todo un semestre para entender un poco, ¿no?, este machismo exacerbado que tenemos como cultura, no solo nosotros, sino las culturas en general latinoamericanas, hispanoamericanas en general, ¿no? Y me gusta muchísimo, es un lenguaje sencillo. Yoconda Belli es también una gran poeta, una gran ensayista, una gran crítica literaria, es buena en todo lo que escribe, pero esta novela es imprescindible, ¿no? El país de las mujeres, porque van, de alguna manera, lo que ella hace aquí es ver un mundo en el que solo las mujeres pueden gobernar, ¿no? Es un mundo utópico, obviamente. Eso es para que además aprendan a distinguir entre la ficción y la realidad, ¿no? Que es muy importante hoy en día, sobre todo que los chicos están tan conectados con la tecnología, con sus juegos y todo es una realidad virtual. Hay que hacerles, ¿no?, entender que una cosa es la ficción, la virtualidad, la realidad de allá,
y otra cosa es la realidad que vivimos día a día todos los seres humanos y los peruanos, especialmente en nuestro país. Otra autora importantísima para mí es la colombiana Laura Restrepo, nacida en Bogotá en 1950, es filóloga de carrera, estudió filología y letras y tiene pues unas innumerables novelas. Esta para mí es una de mis favoritas porque me gusta mucho la forma en la que ella trabaja a este personaje, que es un hombre que regresa a su casa después de un corto viaje de negocios y encuentra que su esposa ha enloquecido completamente. No tiene idea qué cosa le ha ocurrido a su mujer, pero su mujer está loca, ¿no? Por eso se titula Delirio, ¿no? Y además, miren lo que dice José Saramago, un gran escritor también que les recomiendo leer. Es un poco difícil en secundaria porque son textos muy complejos, pero José Saramago me encanta. Él dice de Delirio: delirio es una expresión de todo lo que Colombia tiene de fascinante e incluso de terriblemente fascinante. Y cuando el nivel de la escritura llega hasta donde lo llevó Laura Restrepo, hay que quitarse el sombrero. Lo digo en mi nombre y en nombre del jurado que no ha honrado con aplausos esta obra, ¿no? Entonces él señala que es una gran novela y realmente es una gran novela. Laura Restrepo estuvo el año que publicó esta novela, se la publica Alfaguara, y estuvo el año 2004-2005 acá en Lima promocionando esta novela, ¿no? Pero tiene muchas más, o sea, yo les estoy dando aquí, digamos, mis lecturas favoritas, ¿no? Luego, ¿qué deberíamos hacer con los textos de literatura universal que ya no están escritos en nuestra lengua? ¿Ya? Ojo allí, porque hasta ahorita hemos visto literatura peruana, latinoamericana, pero todo esto está escrito en lengua española, entonces no tenemos ningún problema. El problema es cuando nos enfrentamos a textos en traducción, como por ejemplo este, que es un texto que estoy leyendo, que es el último premio Nobel, que ni siquiera puedo pronunciar su nombre. Se llama Abdulrazak Gurnah. Ese es el premio Nobel, ¿no?, reciente de literatura, y siempre suelo leerlos, pero trato de buscar, ¿no? Esta es una editorial muy confiable que se llama Salamandra. Trato de que la traducción literaria sea lo más fehaciente posible, que sea una buena edición. Esta pertenece al grupo Penguin Random House, entonces me ofrece, digamos, una garantía de que por lo menos ha habido un buen traductor literario de por medio, porque acá estamos leyendo textos que están escritos en otras lenguas, pero que para formación, digamos, ya personal nuestra como docentes, sí debemos leer por lo menos una de las obras del premio Nobel. Este es el premio Nobel de literatura del año 2021, ¿no? Pero hay muchos otros premios Nobel más. Yo tengo por aquí algunos que me gustan muchísimo y que obviamente los estoy leyendo en traducción, ¿no? Por ejemplo, la premio Nobel del año 19, creo que es, Lois Liu, que es la poeta premiada. No sé si es 19-20, a ver, ya ustedes ahí googleen. Lois Liu, acá en Lima llegaron solo estos dos textos, ¿no? Y además en unas ediciones muy caras, pero tienen a Lois Liu leyendo sus poemas en inglés, ¿no?, que es su lengua materna, porque ella es una escritora norteamericana, ganadora del premio Nobel. Lo tienen ahí leyendo en inglés con traducción en líneas en YouTube, así que pueden tranquilamente compartir a estos autores que son necesarios porque han ganado un premio tan importante como es el premio Nobel, y nuestros alumnos por cultura general tienen que conocer por lo menos algo, un texto de estos autores por lo menos tienen que conocer por cultura general, ¿no? Otra ganadora del premio Nobel es esta autora que a mí me fascina. La estoy leyendo obviamente en una edición en traducción, que es Wisława Szymborska, que es ganadora del premio Nobel y que tiene una poesía extraordinaria, cotidiana. La traducción de este editorial, en específico esta del Lumen, es muy buena, pero hay otras versiones que también la tienen ustedes en YouTube. YouTube se ha convertido en una herramienta pedagógica maravillosa, porque realmente desde hace muchos años, antes de la pandemia, yo que trabajo para algunas editoriales, trato de seleccionar siempre videos, entrevistas, lecturas de poema, de narrativa, de teatro, desde el YouTube, para jalarlos como enlace, como herramientas para los profesores, ¿no? No les he puesto mucho de teatro. Ahí hay alguien que me está googleando, Junior nos está googleando ahí un enlace más, dice revista
Evoltura, creo que es Evoltura Fight de WordPress, ya, ahí tiene para Laura Restrepo, ahí ya me ganó, muy bien. Gabriel García Márquez, escritor extraordinario, me dicen por acá. Ahora sí, ahí tienen ya el registro de la asistencia, vayan registrando su asistencia, por favor, que después les ponen falta. Y yo creo que, sí, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, le cuento una experiencia, bueno, que también he escuchado a los colegas. Sí, Maribel, ¿Cómo cuéntanos. está la falta de hábito de los chicos de la zona rural? Bueno, se me ocurrió, estaba hablando por el tema del YouTube, se me ocurrió un poquito para motivarlos. Por para supuesto. la diferencia entre textos líricos, textos narrativos. Tuve que llevar, bajar, descargar, cortar el video, todo, del narrador de cuentos, ¿se acuerda? Claro, y además no solo ese, ahora tienen juegos, porque además los chicos por muy rurales que sean, no se escapan a la tecnología. Y ahora, por ejemplo, hay juegos como Juego de Tronos, ya que está en no sé qué cuántos juegos, en POS, en P no sé qué, o sea, todo ese lenguaje que de los chicos yo ya desconozco, pero que está, y muchas cosas de esas están en YouTube también, ¿no? Entonces muchos chicos tienen ahí sus plataformas, o sea, saben más que nosotros realmente, sino que se hacen lo que no saben a veces. Y ¿sabe qué? Entonces, esto me permitió un poquito para desinhibirlos, ¿no? Claro. Porque sí, observamos el video, les encantó, asociaron también sus cuentos de sus pueblos, algunos, ¿no? Cuentos extraordinarios. Y entonces, por ahí descubrí algo, ¿no? Como para también motivarlos, ¿no? El tema de los vídeos. También quería compartir la experiencia, porque también tuve un tiempo en el colegio privado, y haciendo un contraste después de 3 años al colegio público, me sorprende que los chicos salen pues, con escaso conocimiento de cultura literaria, ¿no? Entonces, con persona privada, ¿no? Entonces, y esa preocupación, por ejemplo, dije, ¿no? ¿A qué recurro para poder, digamos, fomentar la lectura, no solo fomentar, sino también desarrollar la parte crítica, ¿no? Analítica. Entonces, recogiendo mis experiencias de privado, por ejemplo, está también la propuesta últimamente, las novelas gráficas, maestra. También, exactamente, y eso puedes encontrar unas maravillas en internet. Y además ellos hacen también sus propias novelas gráficas, y eso me encanta. Para producción, por ejemplo, todo eso, todo lo que son las mangas japonesas. Además hay toda una cultura de manga, o sea, hablar del manga no es cualquier cosa. Hay que rastrear muy bien la información del manga japonés, y hay incluso hasta cursos, seminarios del manga, porque ahora tienen una gran difusión. Dice compartir nuevamente el link, pero el link está ahí, ¿cómo se llama, Fidelina? El link está ahí en el chat, abre el chat y ahí está el link de la asistencia y están todos los links. Y entonces tienes ahí una gran posibilidad. Y a los chicos les encanta eso. Digamos, cómo veo mi plan lector, pienso pues recurrir, por ejemplo, no solo los vídeos, también recurrir, por ejemplo, a novelas gráficas. Claro, recuerda que los videos no son parte del plan lector, los videos son una herramienta para ingresar al plan lector, pero los videos en sí no son plan lector, ¿no? Claro, no, pero en este caso, claro, tenemos varios momentos de la sesión de plan lector. Exacto, es tu motivación, es tu herramienta pedagógica para poder llevarlos a comprender lo que están leyendo, sí, ¿no? Pero en realidad el plan lector es la lista de libros, ¿no? Ajá. En todos los géneros. O sea, pero por ejemplo, en este caso, me acuerdo muy bien, 2020, tenemos la estrategia de leemos juntos, ¿no? Pusieron audios, leemos juntos, y allí, pues, ¿no? Como usted dice, a veces los maestros nos corremos en la poesía, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Podemos proponer audios también que ellos escuchen, la capacidad de escucha allí, ¿no? Y escuchar las poesías. Claro, o los videos leídos por los autores, hay muchísimos videos de autores leyendo, ¿no? Sus propios poemas. Yo creo que nosotros digo yo, ¿no? O sea, como tenemos, digamos, varias ideas sueltas, tenemos que organizarlo de tal manera que el chico se sienta contento, se sienta, digamos, que no todo es monótono, ¿no? O sea, exacto, cambiarles las estrategias, que ellos mismos busquen además. Una variedad. Porque te vas a dar cuenta que cuando les dejas a ellos buscar en internet, te van a traer unas maravillas. Y tienes ahí para todo el año. Ok, muchas gracias.
Gracias, Maribel. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee intervenir? Me quedan 4 minutos para una intervención más. Noemí, el link está allí, por favor, abre el chat, ahí está el link, abran el chat, por favor, hagan algo de trabajo. Hoy día están libres, así que abran el chat y ahí están los links de asistencia, los links de todos los compañeros que generosamente han compartido los links de descarga libre de libros tanto de peruana y latinoamericana que tienen ahí ustedes a su disposición. ¿Alguien más que desee participar en estos 3 minutos que nos quedan? La próxima sesión, entonces creo que no hay nadie más, la próxima sesión estaremos hablando y voy a elegir y voy a irles diciendo por el grupo de WhatsApp, ¿no?, quiénes serían las personas que irían participando con el tema de las estrategias que trabajamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Estoy recopilando todos los envíos al correo para ponerlos en el Drive. Voy a tomar algunas capturas de algunas de los libros que he mostrado ahora para ponerles ahí también. Entonces la próxima sesión sí es una sesión suya. Ahí vamos a terminar con nuestra 4ª sesión. ¿Quién me habla por allí? Adelante. Maestra, disculpe, una consulta, mira, que Elizabeth, quiero darnos respuesta sobre la primera asistencia, que muchos por X... eso es con la profesora Susi Takanga. Ahora que yo termine, ella se queda ahí para responder esa inquietud. Muchas gracias. Ahora mismo la profesora nos está escuchando, así que ella les dirá cómo van a proceder ya con esos temas que escapan a mí. Entonces yo creo que más o menos les he dado unas pautas, unas pistas de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que ir leyendo nosotros también, porque nosotros somos los que tenemos que leer previamente antes de elegir un plan lector. Por lo general vamos preparando el plan lector un año antes, no en los meses previos al año, sino que desde un año antes ya tenemos que vamos a trabajar en el siguiente año. ¿Por qué? Porque tenemos que programar nuestra lectura personal también. No podemos dar a leer a los chicos un libro que no hemos leído, que ni siquiera hemos revisado, porque si no luego nos encontramos con ciertas sorpresas que no vamos a saber cómo enfrentar, ¿no? Entonces la idea es ponernos de acuerdo en el equipo, ya sea que seamos 2, seamos 3, seamos más, ojalá fuéramos más. Eso también hace que el trabajo sea mucho más rico, ¿no? Y que se nutra de las ideas de todos los colegas, porque además todos nosotros conocemos a nuestros chicos, sabemos, ¿no?, cuáles son sus capacidades, cuáles son las competencias lingüísticas que tienen desarrolladas hasta cierto momento y hacia dónde queremos guiar esas competencias, que sobre todo es el desarrollo de pensamiento crítico. Entonces, mientras nosotros leamos más, tengamos más hábitos de lectura, seamos muchos más críticos con nuestras propias lecturas, seguramente que vamos a tener una mejor experiencia con el plan lector, porque tendremos una gama infinita de posibilidades y usar, como decía la colega, la tecnología, el YouTube, que para mí hace muchos años es una gran herramienta, pero hay muchas otras plataformas, los mismos videojuegos, son muchas veces sagas interesantísimas que simplemente hay que darles la oportunidad a los chicos de hablar, de explicarnos, ¿no? Y muchas tienen mucho que ver con sagas tradicionales que datan de culturas muy antiguas y la verdad es que son sumamente interesantes y que se podrían trabajar no como un plan lector, pero sí como una herramienta metodológica para poder acercar a los chicos a la lectura, porque lo que nos interesa es que lean, ¿no? Yo he tenido alumnos, por ejemplo, que no les gustaba nada el plan lector, pero que ellos al final terminaban optando por elegir qué querían leer. Y tuve una vez un alumno maravilloso que se leyó todo Harry Potter, porque en ese momento estaba de Harry Potter y no se leyó los libros del bimestre, pero sí se leyó todo Harry Potter, hizo toda una exposición de Harry Potter. Entonces hay que darles también a ellos las oportunidades, obviamente mediando nosotros, estando allí siempre, para que la experiencia de lectura sea siempre una experiencia exitosa. Bien, conmigo ha sido todo por hoy, son las 6:31, los dejo con Susi para que ella responda las inquietudes que tienen ustedes pendientes. Conmigo será hasta el día miércoles. Cuídense mucho y que sigan leyendo. Chao, chao. Susi, ¿estás por allí? Ahí está Susi. Sí, Eliana. Gracias a ti, Susi. Te dejo con ellos. Gracias, señora, por la sesión del día de hoy. Como ven, maestros, han tenido una gama de libros. Tienen ahí también enlaces que les permite buscar información. En esos enlaces hay una gran biblioteca que no nos va a alcanzar tiempo para leer todo lo que hay.
Entonces aprovechen los enlaces. En cuanto a la asistencia,